noches a todos. Quisiera comenzar por donde mi colega y amigo el doctor Vivian Labrán terminó. La circunstancia esa que fue desgraciada por todos de la suspensión de Paraguay, el proceso de integración, creo que esa circunstancia se habrá de superar. El doctor Vivian Labrán supo cumplir perfectamente con su doble rol de buen paraguayo y buen jurista de la actuación. Y le tocó un papel que no fue fácil, lo supo cumplir a la perfección. Y que veremos, y creo que así va a ser, como dijo él, la situación esta se va a superar en breve. En consecuencia, el tema que está planteado en el seminario de hoy, que es el futuro de la integración regional, es algo que se nos va a plantear a todos, los paraguayos, incluido el tema del Mercosur, que es a lo que nos vamos a referir igualmente. El punto es, el seminario es el futuro de la integración regional. Todos estamos en nuestras preocupaciones cotidianas tratando de ver y el futuro a mí que me va a deparar. Bien dicen, en el futuro no está escrito, parece hemos visto a veces cosas sorpresivas, incluso en el campo internacional, absolutamente increíbles. Pero todos tenemos vivimos en el presente, pero tratando de descubrir qué es lo que nos depara el futuro. Y eso también lo debe hacer la región. Y en ese tránsito de ver el futuro, 30, 40 años, ninguno de nosotros tiene la bola de cristal, tenemos la vocación de futurólogo, pero sí podemos decir que la mayor parte de los analistas en los temas de relaciones internacionales están visualizando, esto es un hecho bastante reciente, una especie de desplazamiento del centro de gravedad del mundo que estuvo durante varios siglos ubicados en la cuenca del Océano Atlántico, un lento, inexorable desplazamiento de ese eje hacia el este, que tendería a ubicarse en pocas décadas de en adelante en el sudeste asiático, en la cuenca del Pacífico, el resurgimiento de los países del sudeste asiático, liderados ahora posiblemente por China popular, acompañada por la India con tasas de crecimiento económico enormes, y Japón, que sigue siendo una potencia tecnológica, los tigres asiáticos. Fíjense cuál es la situación de nuestra región, América. Nuestra región estuvo desde prácticamente el periodo colonial, digamos, de sus orígenes, en lo que podríamos calificar como la periferia o el borde del mundo, el centro. En el periodo colonial el centro estaba en el continente europeo, Portugal, España, luego Holanda, Francia, finalmente Gran Bretaña, durante varios siglos. En el siglo XX ese centro se desplaza, atraviesa el Océano Atlántico de Europa hacia el oeste y se ubica en los Estados Unidos de América. De la periferia de Europa pasamos a ser el borde de la periferia, pero siempre próximos al centro del mundo, al lugar de más potencia política, económica, etc. Ese fue el escenario de nuestro pasado. Si los pronósticos que se están haciendo se concretan, en el sentido de esto que señalamos en un momento, un desplazamiento del centro de gravedad del mundo, del eje del mundo, hacia el extremo oriente, la cuenca del Pacífico, nuestra región pasaría a situarse en las antípodas. Antípodas quiere decir el lugar más lejano al que hoy estamos acá situados. Más lejano, pero no solo
geográficamente, más lejano desde el punto de vista cultural, idiomático, religioso, racial, desde el punto de vista que ustedes lo quieran mirar. Y eso es un hecho muy, repito, de concretarse los pronósticos, eso es un hecho muy significativo. ¿Por qué? Porque en nuestra región de América, fragmentada en más de 300 estados, repúblicas soberanas, en un escenario de un mundo globalizado que los estados están viendo grandes procesos de integración. Si seguimos en un proceso de aislamiento, vamos a quedar condenados a la irrelevancia. Porque no, bueno. De concretarse estos pronósticos, ¿cuál sería la solución? Bueno, la solución para la región no podría ser otra. Una fuerte unidad e identidad que nosotros pensamos debería de construirse por etapas en lo que llamamos sucesivos círculos concéntricos de compromisos cada vez más light, más laxos, los primeros con los compromisos más fuertes, los siguientes círculos, esos compromisos. El primer círculo sería el Cono Sur, el Mercosur, en definitiva, que estamos integrando con algún agregado que pueda haber. Un segundo círculo sería toda Sudamérica. Un tercer círculo concéntrico sería Latinoamérica en su conjunto, incluido América Central y Medio. Y el último círculo, el cual tenemos que estar también involucrado, sería toda América, construido en esa sucesión de etapas. Vimos el futuro, ahora para saber dónde estamos tenemos que mirar el pasado. Esto va a ser una cosa muy esquemática, la historia nos referimos ahora al proceso que nos involucra a nosotros del Mercosur. Bueno, en la historia una etapa que podemos calificar como la prehistoria, que sería breve, tomando como punto de inicio mediados de los años 80, que comenzó un proceso de acercamiento bilateral entre los dos grandes de la región, Argentina y Brasil, periodo que va de 1985 a 1991, y allí se concreta el Tratado de Asunción con la incorporación de Paraguay y Uruguay entre los cuatro estados. Tratado de Asunción, el inicio de la historia del Mercosur, de marzo del 91. Y aquí, en más, ¿qué sucedió? Bueno, en general los analistas suelen dividir este periodo que va a cumplir dentro de no mucho 25 años del Mercosur, entre 2 o 3 años, en 3 etapas. Una primera etapa que se suele localizar entre los años 1991, firma el Tratado Fundacional de Asunción, hasta 1998. Este primer periodo suele caracterizarse como un periodo comercialista, algunos autores califican de mercantilista, estamos situados exclusivamente en los temas de carácter comercial. Y nos fue muy bien en los años 90 por una serie de circunstancias que no vamos a entrar ahora en su análisis, lo que determinó una fuerte identidad del proceso del Mercosur en su nacimiento y un gran poder de atracción, incluso fuera de la región. Entonces, la Comunidad Europea, la Unión Europea, que es un proceso muy avanzado, muy desarrollado, que estaba en la crisis actual, veían con mucho interés en aquel momento, en los años 90, la integración del Mercosur. A esta primera etapa de auge, como lamentablemente suele suceder, en la crisis, en una segunda etapa que ubicaríamos entre los años 1998 al 2003. Periodo de crisis que pudo tener su arranque con la caída del Plan Real en Brasil, que trastocó todas las relaciones comerciales dentro del Mercosur, que habían funcionado muy bien desde su nacimiento. Y
trajo graves problemas financieros, incluso bancarios, tanto en Argentina como en Uruguay en los años 2001 y 2002. Cuando pensábamos como en esas cosas bíblicas que teníamos para 1000 años de malaria, vaya a saber qué desastre universal, casi inmediato en el 2003 sobre una cosa absolutamente imprevista, impensable. Los países del sudeste asiático, sobre todo fundamentalmente China popular, hacen el ingreso a comprar en América Latina y en toda la región, en nuestros países, lo que antes se menospreciaba, que se llama en inglés la commodity, las materias primas, minerales, vegetales y animales, que no valían nada. Bueno, pasaron a valer de la noche a la mañana un montón. Y ahí inesperadamente salimos en la cresta de una ola que nos vino de fuera, que fue un retorno al auge, pero no ya del proceso de integración del Mercosur, no. La bonanza que nos vino afuera benefició a los países, a Brasil, Argentina, Paraguay, que está ahora muy bien, dicho sea de paso, la tasa de crecimiento mayor en estos momentos de los 4 países la tiene Paraguay, enhorabuena. Muy bien. Los países, pero el proceso de integración del Mercosur no aprovechó esa bonanza para seguir avanzando. Había quedado. Además, esta etapa del 2013, estamos en esa tercera etapa que es el 2013 en adelante. Esa etapa, ahora un auge que está un poco decaído por la crisis que hubo en el 2008 en Estados Unidos y en Europa, y ahora incluso los países del Extremo Oriente están en la misma medida, sobre todo China sintiéndolo. Pero han sido una década, esta década 2003-2013, buena para los países de la región, aunque no aprovechado suficientemente, creo, por el proceso de integración. La otra característica más del auge fue que ampliamos la agenda, entramos en otros temas políticos, sociales, educativos. Entonces acá convendría hacer una precisión, una diferencia respecto a lo que sucedió en el proceso de integración europea. El proceso de integración europea comenzó siendo un proceso comercial. Cumplieron en todas sus etapas lo que se habían propuesto. Llegaron a lo económico, lo adoptaron a lo económico y recién, porque tiene una cosa muy fuerte, entraron a los temas sociales cuando ya las etapas estrictamente comercial se había logrado. En nuestro caso, el Mercosur no fue así. Nos faltaba mucho camino por recorrer en los fines primarios que nos habíamos propuesto en materia comercial. Estábamos muy lejos de alcanzar, y seguimos estando muy lejos de alcanzar la meta del mercado común, como nos propusimos en su inicio en 1991, y que abrimos la agenda a toda otra cantidad de comercio. Esto es una historia hecha a 120 kilómetros por hora, pero entonces de la historia hay que pasar al estado actual, también hecho en súper síntesis. Como todas las cosas, podemos mostrar méritos, cosas buenas del Mercosur y carencias. Pensemos por lo bueno, los méritos. Bueno, una, la ampliación del mercado, una expansión del comercio intrarregional entre los 4 países realmente notable, cosa que se vio con impactante, sobre todo en la primera periodo que mencionamos de auge, o sea, la década del 90, que fue de un gran crecimiento del comercio. Ahora, también surge el interrogante, ¿hasta qué punto ese incremento del comercio entre los países de la región fue mérito del proceso de integración del Mercosur o fue un rebote, por decirlo así, de una década de bonanza económica mundial, que fue en los años 90, favorecido por algunas circunstancias que no tuvieron directamente que ver con el Mercosur, pero que tuvieron una gran importancia, que fue que los dos grandes, Argentina y Brasil, lograron salir abruptamente de los periodos hiperinflacionarios que los habían llevado prácticamente hasta el periodo previo, inmediatamente anterior
al inicio del Mercosur. Y esa fue una estabilidad macroeconómica la única que tuvimos, que no fue coordinada. Empezó Argentina con el plan de Mujer, y lo siguió Brasil después con el plan de tuvo, la verdad que tuvo muy bueno. Bueno, lo otro que tuvo de mérito, aparte de la cuestión, fue la diversificación de la producción que permitió el Mercosur. Sobre todo fue un ámbito propicio para que se iniciara una industrialización, cosa importante como característica del desarrollo, que favoreció, debemos decirlo, dentro del Mercosur, sobre todo a los países pequeños, es decir, a Paraguay y a Uruguay. Le dio el Mercosur un ámbito propicio para desarrollar industrias livianas que se podían colocar la producción en Brasil y en Argentina, pero no tenían colocación fuera de la región. Podría ser un aprendizaje para desarrollar después industrias más competitivas. Los méritos, muy sintéticamente. Ahora pasamos a otro aspecto de esta actualidad, ¿cuáles son las carencias? Bueno, casi decíamos hace un momento por cumplir, o a poco menos cumplir el cuarto del siglo de vida del Mercosur, estamos lejos, muy lejos de alcanzar la meta que nos habíamos fijado en un comienzo, que es nuestro apoyo. Falta muchísimo. Segundo tema de carencia, aquella mística que tuvimos en los años 90, que de afuera de la región nos miraban como teníamos atractivo el Mercosur, eso se ha perdido. Como lo decía Fernando Enrique Cardoso, el valor llave, que cuidara, como decía Fernando Enrique, el valor llave del Mercosur. Bueno, creo que lamentablemente eso que los 90 tenía una gran atracción, no la mantenemos. Nos queda alguna duda acerca de, sin haber completado los objetivos que nos hemos propuesto en el ciclo, decidimos ampliarla, que a veces puede tener una dispersión de esfuerzos, por aquello del dicho popular, que mucho abarca, poco aprieta, y tenemos una agenda casi incalculable, y bueno, y a veces en temas tan importantes como lo social, lo que destacar por cantar la Secretaría de Institución del Mercosur, porque varias tenemos cosas para hacer, y experimentos se están haciendo bien en Latinoamérica, aquí en la región, en estos momentos. El tema social, que es la asignatura pendiente de la región, por los problemas de pobreza y sobre todo por la peculiaridad del problema de América Latina, que es la desigualdad. Tenemos mucho para hacer. La única duda que nos queda en esta materia, ratificar la importancia del tema social, es cuánto tiene lo social de estructura internacional. Yo tengo algunas reservas, creo que poca cosa, porque fundamentalmente son temas o que solo lo pueden acceder a lo internacional en un proceso de integración avanzada, del cual nosotros todavía estamos lejos, como lo hizo Europa, cuando ya está a un nivel para nosotros inimaginable. Sigue siendo ciertamente un tema importante. Lo que plantea dudas es el tema de la ampliación de Argentina. Bien, lo otro, que nos interesa aquí, como realmente abogados o gente que estamos vinculados, bueno, a lo institucional del Mercosur y de las soluciones de control. El aspecto institucional. El aspecto institucional sigue, la base del Mercosur sigue siendo los órganos que se establecieron en el protocolo de Eurocreto de diciembre de 1924, al cual se le han hecho agregados algunas instituciones, pero el núcleo sigue estando el protocolo de Eurocreto, que instauró un régimen interestatal muy centralizado en pocos órganos con poder decisorio.
Luego, la evolución posterior que ha tenido el Mercosur, ha habido, como he dicho, una evolución que ha producido una multiplicación aluvional, como si fuera de agendas y agencias, una multiplicación al infinito de agendas y agendas. No sé si alguien puede tener una visión de conjunto. Bueno sería que, no sé, no es esta secretaría, pero sería la Mercosur, se organizar un esfuerzo de hacer una evaluación, entre otras cosas, para sanear eso y ver las cosas que caminan y sigan adelante, otras funcionarlas y otras que no funcionan, pero es algo que impide incluso una visión global. Por otro lado, como ha dicho algún autor, la lógica del intergubernamentalismo crea incentivos, porque son solo los estados los que están aquí, crea incentivos institucionales para el predominio de una visión nacional de la integración, cosa que no es buena, porque la integración supone justamente desprendernos de la óptica exclusivamente nacional. En este punto voy a hacer un breve paréntesis, unas felicitaciones a la Secretaría Terminal Permanente de Revisión, porque acaba de salir, se puso a la venta, dicen los promotores, esta revista no está a la venta, me dice el doctor Carvalho, no, esta revista, pero que le recomiendo la lectura, tomo el número 1 del año 1 de la revista de la Secretaría de Permanente, que está muy bien, realmente, presentamos un buen futuro y la colaboración de muchos de ustedes aquí presentes, ahora o más adelante, de hacer sus aportes en trabajos que se publiquen en la revista. De allí yo me voy a detener, hay muchos trabajos muy buenos publicados en este mundo, pero me voy a detener en uno de los doctores Elizabeth Accioli y nuestro colega y amigo, miembro del tribunal, el doctor Jorge Contó. Viene escrito el trabajo sobre lecciones de la crisis europea para el Mercosur. Viene escrito, pero no es escrito con pasión, que creo que es como hay que encarar las cosas que nos afectan a todos. Y a ellos lo toman con bastante fuerza y bastante energía. El título ya está diciendo mucho, ¿no? Lecciones que nos deja la crisis europea para el Mercosur. Claro, la europea, que era una maravilla, no sé qué, ¡tra! Después la crisis de Estados Unidos del 2008 demoró un par de años, pero golpeó en el 2010, sobre todo los países del sur de Europa, pero terminó afectando un proyecto que parecía que era fantástico, ¿no? Entonces, los autores, Accioli y el doctor Fontoura, toman la crisis actual de la Unión Europea para quebrar una lanza a favor de lo intergubernamental, que es lo que tenemos acá, frente a lo supranacional, que era la gran bandera que tenían los europeos. Bueno, en mi opinión, yo creo que está bien lo que hacen Accioli y Fontoura, está bien, porque padecimos una especie, una suerte de encantamiento con el proceso europeo, de deslumbramiento, cuando, más allá de sus méritos, que los tienen por razones de lógica, jurídica, muy escritas, el aporte del juicio que Europa ha hecho al mundo en el siglo XX. Pero, ojo, es Europa, nosotros somos otra cosa, ¿no? Nosotros somos otra cosa. Y tendríamos que haber aprendido de experiencias pasadas, sobre todo inmediatamente después de la independencia, en el siglo XIX. Nosotros también sufrimos ese mismo proceso de deslumbramiento y de encantamiento con los modelos europeos que venían de la Revolución Francesa y de la Ilustración, y no sé qué historia, y nos costó muchísimo, porque había una diferencia notable de la realidad que se refería a Europa y la realidad que era América Latina en ese
esa copia literal, crítica del modelo europeo, ya nos había costado mucho en aquella época. De todas maneras, yo creo que más allá de unos excesos que se cometieron en el caso europeo, sobre todo pienso en un capítulo que fue la integración monetaria. Ellos se apresuraron a llevarla adelante sin tener los presupuestos, hoy lo reconocen los europeos, sin tener un salto adelante demasiado apresurado. Pero más allá de eso, sigue siendo una experiencia sólida que creo que saldrá adelante, y no precisamente flexibilizando, siendo más laxos sus instrumentos muy sólidos, sino por el contrario, consolidándolos. Única manera, fortaleciéndolos, única manera de poder afrontar las crisis financieras propias de la era de la globalización, que pegó a los europeos, que nos puede pegar a nosotros en cualquier momento. Hay otro aspecto que Achille y Fontobra tratan, que es la baja institucionalidad del Mercosur. Y ellos lo atribuyen a un fenómeno cultural. Dicen que acá vivimos bajo un régimen, los países latinoamericanos, de un presidencialismo llevado al extremo. Hablan incluso de un imperialismo presidencial. Entonces eso ha sido como algo que perjudicó poder liberar o poder montar instituciones sólidas, porque vamos bajo el mandato de un caudillo en los países, o muchos de nuestros países. Es cierto lo que dicen ellos, en la historia de América Latina tenemos estas presidencias absolutistas, como monarcas, presidentes absolutos, monarcas absolutos, aunque electivos, no hereditarios. Pero sin dejar de reconocer que eso no es nada bueno que ellos destacan y pueda haber afectado de alguna manera, pero creo que las causas principales de la baja institucionalidad del Mercosur, todas las supo con el otro factor. Uno de ellos es un factor político, y eso es el primero. Nuestra región, a pesar de que tiene muchas similitudes no hemos tenido conflictos, quizás por eso mismo no pudimos hacer una integración más sólida. Nuestra región, yo diría gracias a Dios, no atravesó las circunstancias apremiantes que forzaron a los europeos a hacer una integración sólida, abdicando, renunciando a aspectos de la soberanía nacional. Había que delegar a traspasar a un órgano superior elementos para poder evitar enormes males. Y eso nosotros en la región no teníamos el acicate de esos problemas angustiosos como los que vivió Europa, que no quiero entrar ahora para no entrar. Hay factores jurídicos que también nos han perjudicado. Hay algunos países de la región que tienen trabas de orden constitucional, que tienen una constitucionalidad más sólida. Un caso concreto de Brasil y Uruguay presentan ese tipo de cosas. Hay problemas de asimetría, tanto se ha hablado de las asimetrías entre los grandes y los pequeños miembros del Mercosur. Pero no solo asimetrías, yo pienso del tamaño, de lo que se ha realmente mencionado en el Mercosur, sino también ha habido asimetría de objetivos. Los países miembros del Mercosur perseguíamos y seguimos persiguiendo objetivos diversos. Algunos se duplican, pero objetivos diversos. Entonces, que no están dichos, hay que descubrirlo, nadie lo va a proclamar. Yo quiero, esta cosa, no, yo quiero otra cosa, no. Pero están presupuestos y hay que discernir cuáles son los objetivos que nadie va a proclamar, pero que están allí, y ver de qué manera se puede hacer para conciliarlos y que no se convierta en una traba.
somos pocos miembros con asimetrías, entonces, no solo de tamaño, sino de enfoque sobre lo que. Frente a esto, el planteo que hacían ellos de supranacionalidad, intergubernamentalidad, temas que a mí me resulta muy grato porque creo que se ha hecho mucho fantasma con estas cosas. Pero yo creo que no existe una tercera vía entre lo intergubernamental de la cooperación y lo supranacional de la integración. Recomiendo allí el trabajo de nuestro secretario, el doctor Carlos Concejo, sobre el regionalismo, donde hace muy bien las distinciones entre cooperación e integración. Como bien dicen por otro lado, también en acción y con todo su trabajo que está tantas veces citado, no es posible inventar la integración que los europeos inventaron. ¿Cómo podemos inventar? Aspecto que acá me remito también al trabajo de mi colega y amigo Roberto Reyes de Alabrano, su obra muy conocida sobre integración, Mercosur, integración y derecho, que me dice que está por tratar de actualizarlo, porque es un trabajo muy bueno. Él es de la misma opinión sobre lo que nos toca más directamente, el tema de solución de controversia, porque acá estamos en la sede del órgano principal de solución de controversia. Y acá lo debo decir con toda la franqueza. Llama la atención que una organización estrictamente intergubernamental, como es el Mercosur, y se encargó de ponerse en negro sobre blanco en el protocolo de Europresto y subrayado y en negrita, en una organización intergubernamental se haya introducido en el protocolo de Brasil y luego reafirmado en el protocolo de Olivos instrumentos con rasgos de supranacionalidad. En este último sentido me estoy refiriendo a los tribunales, tanto a dos, a todo el ámbito jurídico, ya sean los tribunales arbitralizadores como a este tribunal de revisión que integramos. Probablemente que se haya previsto, más allá de los mecanismos diplomáticos, una última etapa jurisdiccional, sea atribuible a su interpretación personal mía, a que había necesidad de otorgar a los inversores, sobre todo a los inversores que iban a invertir en la provenientes de fuera, otorgarle a esos inversores las garantías de que esas inversiones, a veces cuantiosas, iban a tener la protección de un sistema de solución de controversia sólido para sobre todo el desplazamiento de productos y mercaderías en importación. Lamentablemente, como sabemos, se ha aplicado con mucha reticencia los mecanismos jurisdiccionales. Apenas tenemos una docena de casos que han llegado en todo el inicio del Mercosur, una decena de casos que han llegado a la vía jurisdiccional. Tribunal de Electricidad, el Tribunal Sador, el Tribunal Permanente. Y esa ausencia de los mecanismos jurisdiccionales que explica otra de las características que se atribuye al mecanismo de solución de controversia del Mercosur, muchos autores llaman el hiperpresidencial. ¿Qué es esto del hiperpresidencial? Bueno, cuando hay un conflicto entre Estados miembros del Mercosur, se ponen en marcha los mecanismos diplomáticos previstos el protocolo de Brasilia, el protocolo de Olivos, las negociaciones, intervención de algunos órganos en función mediadora, como puede ser el grupo. Pero cuando todos esos mecanismos, con la Comisión de Comercio, cuando superan todos esos mecanismos, no se encuentra solución, se lleva el tema por la jerarquía de los ministros hasta la cabeza, a la cúspide del Poder Ejecutivo.
que quiere todo a fin de evitar que ese asunto vaya a la vía jurisdiccional. No, vamos a tratar de evitar esto. Y en parte, vamos a ver ahora cuál puede ser la explicación de esto. Vuelvo al trabajo de los doctores, la doctora Chiori y nuestro amigo Jorge Contoro. En su artículo, en esta revista número 1 de la revista de la Secretaría, explican un pasaje, la demora de Brasil en reglamentar las opiniones consultivas de origen judicial del Mercosur, que fue el último de los países y al referirse a eso, ellos, los autores, dicen que este país, Brasil, vaciaba en gran medida la actuación del Tribunal Permanente de Revisión, pues, al concentrar más del 75% del Producto Interno del bloque, el país es el gran litigante regional, ¿sí? Candidato a tener litigio por todos lados. Y entonces compartimos el análisis de los doctores Chiori y Contoro. Pero además, ¿por qué la inquietud esa de Brasil por los mecanismos de corte jurisdiccional? Entonces surge la pregunta: ¿cómo es posible que países tan desiguales en tamaño y en otras cosas rijan sus actos obligatorios de sus órganos por voto igualitario? Un Estado, un voto. Y por consenso, tienen que estar todos. Luego, esos actos resultan de esa manera, cuando todos los Estados valen lo mismo. Si hay un conflicto, supera la vía diplomática, la resolución, llega a la vía jurisdiccional, y la vía jurisdiccional allí se habrá de resolver por una decisión obligatoria, que es un laudo, pero no ya por consenso, sino por simple mayoría. Y ellos sugieren que Brasil no está dispuesto. Y se explica entonces el tratar de que no ocurran muchos casos de esta. Y ahora vamos a las causas del juicio. La extrema urgencia con que hubo que elaborarse el Tratado de Asunción en 1991, por factores que estaban jugando allí, que era una cosa sacarlos a sangre y fuego en muy poquito tiempo, llevó en la falta de tiempo, la urgencia, a una institucionalidad excesivamente simple que atentaba contra la realidad de los países integrados. Y la realidad jamás se puede conocer en las relaciones internacionales. Bueno, eso allí estuvo, en el caso de allí estuvo nuestro pecado original. Pues, que no hemos logrado hasta ahora enmendar. Las relaciones internacionales en la región, perdón, porque estoy yendo pero bueno, pasamos ya, salimos al Mercosur, seguimos en la región, pero en otros foros. En los últimos años se multiplican las agrupaciones y foros regionales. Al ALCA le sucedió el ALBA, la UNASUR, más tarde el CELAC, ahora tenemos a la Alianza del Pacífico, con cometidos variados cuando no superpuestos. Estos procesos son aún, algunos de ellos muy incipientes, la Alianza del Pacífico, el CELAC, por ejemplo, y es difícil de pronosticar cuál va a ser su desarrollo, qué. Entonces, por ahí puede tener un rasgo positivo o negativo. Sería positivo si estos foros o ámbitos se constituyen en esbozos de
de esos esquemas de círculos concéntricos que Dios nos hizo mi exposición ahora hace un rato. Es decir, el primer círculo es el Mercosur, un segundo círculo Sudamérica, un tercero bueno, eso estaría muy bueno. Esa sería la visión, a mi juicio, posible. Mirado con este negro, con una visión negativa, sin más que por sus cometidos. Estos procesos se identifican o se identifican por su membresía, por los miembros, y no tanto por lo que lo integran, sino por aquellos estados a quienes excluyen. Este no está fulano, en aquel otro no está mengano, en aquel otro no está perengano. Entonces diríamos mal presagio para los fines de una unidad regional como propugnamos desde el inicio de nuestra exposición. De los proyectos que yo mencioné, a uno solo de esos proyectos se le ha entendido, por decirlo así, la partida de defunción, que es al ALCA, así lo han dicho algunos líderes de nuestro continente repetidamente, en la cumbre de Mar del Plata, en la comunidad, al ALCA, precisamente que fue aquel. Precisamente aquel proceso cuyos orígenes, los orígenes del ALCA, tuvo el nacimiento del Mercosur, una comunidad. El Mercosur no nació por casualidad, nació por una circunstancia muy concreta. ¿A qué escenario estamos asistiendo actualmente en el mundo? A veces son recurrentes las ondas, van y vienen, crisis, prosperidad, bilateralismo, multilateralismo. En la actualidad asistimos a una crisis del multilateralismo, rarísima, que va desde la Organización Mundial del Comercio y su interminable ronda de Doha, aunque no se puede, los impinos que no le pueden dar punto a ningún lado, hasta lo que hasta ayer nos parecía la invulnerable Unión Europea. No, es invulnerable, anda como contrapartida a esta crisis del multilateralismo, estamos presenciando una fiebre, esperemos que solo pasajera, de bilateralismo. Sea entre regiones, otro de los proyectos, el último que aparece, una región, un país y una región. El proyecto que promueve, aparentemente va a promover Estados Unidos, de una zona de libre comercio con la Unión Europea. Como América Latina no lo rechazamos, ahora Estados Unidos va a procurar, dicen, crear una zona de libre comercio con la Unión Europea. Vaya dos factores de uso. No solo esa forma de bilateralismo, hay bilateralismo entre países en cualquier cantidad, lo que en Arabia no hay los acuerdos bilaterales, bueno, vamos a hablar del OMC, los que están registrados. Pero bilateralismo que llega adentro de los procesos multilaterales, y hablo ahora concretamente del Mercosur, porque Argentina ha procurado Argentina, Uruguay, creo que Paraguay, todo pugnado por un tratamiento preferencial con Brasil. Brasil se deja querer, está bien, pero no, estamos desvirtuando. Y en el Mercosur se impone a restablecer el funcionamiento como es un acuerdo multilateral. Los bilateralismos ocurren adentro. Vamos a rechazar lo que las normas dicen. Porque si no, ¿qué sucede? Escapamos de un régimen de human spoke, se le llaman términos comerciales, cuando hay un centro con rayos, Carvalho, el centro es el principal. Los demás van a dar a distintos estados. Era lo que nosotros tratábamos de escapar del ALCA, porque era terminar con la superpotencia de Estados Unidos y centro, la cantidad de acuerdos bilaterales con cada uno de nuestros países, y los cuales nosotros, bueno. Pero en definitiva estamos reproduciendo el hub and spokes
que no se hizo con Estados Unidos adentro de la región con Brasil. Eso lo tenemos que corregir. Por otro lado, se ha hablado mucho de la zona libre, el proyecto cada tanto recurrente. Bueno, ¿qué hacemos con el proyecto que viene desde el 1925 de crear una zona libre de comercio entre la Unión Europea y el Mercosur? Es otro proyecto bilateral. Bueno, yo, una opinión muy personal, no creo que tenga buenas perspectivas. Por un lado, por la crisis actual por la cual atraviesa la Unión Europea, que tiene cosas más graves que ocuparse que llegar a un acuerdo. Por otro lado, por la pérdida de atractivo del Mercosur. Nosotros, el charme que teníamos en los años 90, ya no lo tenemos más, se perdió. En su caso, pienso, en mi opinión, que si la Unión Europea hiciera un acuerdo bilateral, sería con Brasil, no con el Mercosur, porque es el mercado más grande, el país más importante, además es mucho más fácil negociar con uno que con 4 o 5 países que estaban. Además, hay estados de la región que integran foros extrarregionales. El caso del G20, de los que están Brasil, Argentina y México, si no me equivoco alguno. Un hecho reciente, después de la crisis del 2008, el BRICS, Brasil, Rusia, India, China, al cual se le agrega Sudáfrica, que está Brasil. Y estos foros extrarregionales pueden introducir elementos de dispersión en los procesos regionales, porque esos países pasan a tener, incluso me imagino que para la Cancillería de estos países debe ser mucho más interesante operar en las grandes ligas que no en el campito nuestro, pero ese es un factor también de perturbación que puede operar. Se afirma que la globalización ha erosionado la soberanía de los estados, y eso es cierto, lo percibimos todos los días. Hay fenómenos que exceden la capacidad de los estados nacionales, aún los grandes estados. Vaya, Estados Unidos, la primera potencia del mundo, en el 2008 fue una crisis financiera muy característica de la globalización, y dio abajo el eje del capitalismo norteamericano que era político. No obstante, el principio de la soberanía nacional sigue dictando la política exterior de los estados. Ahora, toda integración que no sea una mera cooperación light, sino integración, supone, no vamos a pedir una renuncia a la soberanía, pero una mezcla adecuada de los estados entre la soberanía y el principio de solidaridad que soportamos. Solidaridad. Y solidaridad entendida como compartir entre todos los estados que son miembros la ventaja y sobre todo, compartir las cargas y los costos en forma equitativa. Equitativa tiene que ver con una cantidad de factores: tamaño, no tratar igual a todos por igual, tamaño, condición, poder. ¿Tienen los estados del Mercosur la voluntad y la capacidad institucional para renunciar a porciones de su soberanía en pos de un proyecto comunitario? De no ser así, de no haber la voluntad o la capacidad para hacerlo, ¿no sería procedente ajustar las metas del Mercosur a la realidad, dado que el objetivo de alcanzar un mercado común resulta a todas luces inalcanzable? Parece que está fuera. Si las circunstancias, por otro lado, que determinaron el nacimiento del Mercosur no existen ya más, estamos en otro mundo, no es el mundo 1991. Si las circunstancias no existen más, ¿qué ajuste se debería hacer al proyecto común del Mercosur para adecuarlo a la realidad del mundo entero, que en parte explicamos la crisis? ¿Cómo compatibilizar tantos foros y agrupaciones regionales, ALBA,
CELAC, UNASUR, MERCOSUR y otras que pueden sobrevenir, Alianza del Pacífico. No tengo más. Mis disculpas por concluir mi exposición con más interrogantes que certeza, pero cuánto tenía para decir. Muchas gracias.